Ante todo, muchas gracias, por supuesto. Vamos a charlar de contexto, de coyuntura, pero tratar de entenderlo en un marco más estructural. Bien. De todos los temas que comentó Manuel, por supuesto, no vamos a hablar, porque se nos iría la vida, se nos va la vida en esos temas. Pero si eventualmente sale en el momento de las preguntas alguna cuestión, no tengo ningún problema en reponerlo. Mi presentación inicial se va a focalizar en la cuestión del cientificidio. Bien. Después, si quieren, charlamos de la especificidad universitaria o lo que ustedes consideren, pero inicialmente me voy a focalizar en el cientificidio porque estamos haciendo un trabajo tratando de sistematizar, de entender qué significa esto del cientificidio, que es un concepto que hemos creado para dar cuenta de un fenómeno prácticamente inédito, ¿no? Por lo menos inédito en las últimas décadas, en que el conocimiento fue incorporado en todas las teorías económicas como un factor clave del crecimiento, ¿no? Y del desarrollo de las sociedades. Prácticamente eso sucede en torno a los años 60, 70 del siglo XX. En adelante, la economía pasó a caracterizarse cada vez más por el papel que el conocimiento desempeña en ella, ¿no? Estamos hablando de que tanto autores liberales como autores marxistas van a entenderlo así, ¿eh? Es decir, que hay prácticamente un consenso, que diríamos que no hay casi consensos en las ciencias sociales y económicas, ¿no? Es decir, que haya un consenso sobre un tema es un montón. Después habrá matices, por supuesto, en relación al papel de ese conocimiento, bueno, en fin. Entonces estamos en un escenario inédito, un escenario en que la élite política de un país, la máxima dirigencia de un país, está atentando deliberadamente, planificadamente, sistemáticamente, contra su propio sistema de producción de conocimiento. Es un caso inédito, es un caso inédito. Por el volumen, el volumen del ataque, quiero decir, ¿no? Entonces estamos interesados en tratar de identificar de qué se trata esto que hemos definido como cientificidio, ¿no? E identificamos entonces tres niveles de análisis. No voy a dar ahora tantos datos, porque los datos más o menos los conocemos, sino un marco conceptual para entenderlo. Bien. De poco serviría acá que yo reponga el recorte en el presupuesto, la disminución de plazas en becas. Ya esto ustedes lo saben. Ya ustedes lo saben. Vamos a detenernos en algo distinto que va a ser tratar de desarrollar una dimensión conceptual Entonces, vamos a movernos en tres niveles. El primer nivel son las dimensiones del cientificidio. Vamos a reconocer 6 dimensiones. Y por favor, tomen nota, no para aprenderlo o estudiarlo. Me está entrando un ruido de algún... No, están silenciados. No sé de qué será. No para aprenderlo o estudiarlo, sino para que ustedes puedan ver si esas dimensiones... Ahí está, ahí está, del micrófono de Faure me está entrando ruido. Ahí está, gracias, gracias. No para que ustedes aprendan esto como una Biblia o como una palabra revelada, sino para que vean si falta alguna dimensión, si creen que hay que modificar algo de lo que decimos, ¿no? Me interesa mucho su opinión, someter a discusión este planteo. Entonces tenemos 6 dimensiones, 5 motivaciones y 5 tipos de actores, ¿bien? Que se articulan en este fenómeno. ¿Cuáles son las dimensiones que hemos reconocido? Bueno, una primera dimensión es la dimensión normativa. ¿Qué es la dimensión normativa de un cientificidio? Sería atacar las normas, las leyes, los reglamentos que configuran un sistema de producción de conocimiento. Bien, en el caso argentino sabemos lo que nos ha costado décadas conseguir determinadas leyes que estructuran a nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bien, quizá no todos lo sepan, pero Argentina fue desarrollando en los últimos 30 años, un conjunto de leyes, de normas nacionales, que estructuran lo que hoy es nuestro sistema. Bien, las más recientes y más conocidas son la Ley Nacional de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, por ejemplo, o la Ley del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, ¿no? Son las últimas 2 leyes de un conjunto de leyes que se fueron desarrollando a lo largo de 30 años que conforman, que dan vida, que articulan
con sus defectos, lógicamente, pero con sus virtudes, en el sentido de haber logrado sentar determinados pisos, bien, pisos normativos, que implican acuerdos con bloques políticos, de la dirigencia política, de un país. Bueno, todo eso se había logrado en estos 30 años. Hoy estamos viendo cómo esas normas están siendo atacadas. Bien, puntualmente en el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación, sin ir más lejos, se derogan artículos clave de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Por no decir que se desconoce absolutamente la ley del Plan Nacional 2030. Entonces, ahí tenemos una primera dimensión, ¿bien?, del cientificidio, la dimensión normativa. La segunda dimensión es la dimensión institucional. Bien, acá incluimos acciones como desarticulación de instituciones, cierre de dependencias, cierre de instituciones incluso de conjunto, todavía no ha ocurrido, pero está en el proyecto de esta gente. Pérdida de funciones, recuerden que la ley Bases, que aprobó el Congreso de la Nación, le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de modificar las funciones de los organismos, reducirlas. Bien. Entonces, todo eso es un ataque a la esfera institucional. Cuesta mucho a un país, cuesta mucho a una sociedad construir instituciones y dotarlas de funciones, aprendizajes que llevan décadas, incluso generaciones, y todo eso se pierde en la medida en que una institución está siendo desarticulada, ¿no? Hay cierres de dependencia, ¿no? Esto es clarísimo. En el caso del INTI, por ejemplo, hemos visto que se cerraron las dependencias de decenas de localidades del interior para las cuales el INTI literalmente desapareció porque deja de tener presencia territorial, ¿no? Lo mismo dependencias del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, la propia reducción del ministerio a una subsecretaría ya es un ataque en la dimensión institucional, ¿no? No hay dudas de esto, no hay dudas. Entonces ya tenemos dos dimensiones. Tercer dimensión del cientificidio, la dimensión presupuestaria, la dimensión económica, evidente, ¿no? Quizá la que se lleva toda la atención. Por eso también en este análisis queremos enriquecer la complejidad del conflicto que estamos enfrentando. No es solo lo presupuestario, ¿bien? Ya vimos que está lo normativo, vimos que está lo institucional. En la dimensión presupuestaria, ¿a qué nos referimos? Bueno, lógicamente a todo aquello que signifique reducción de lo que se destina del erario público al financiamiento de las actividades de ciencia y tecnología en todas sus dimensiones, ¿no? Recursos humanos, proyectos de investigación, movilidad internacional, todo lo que implica hacer ciencia hoy en el mundo, ¿no? Entonces, una tercera dimensión muy clara, que se sustenta lógicamente sobre la idea de que esto es un gasto, que no compete al Estado, bueno, etcétera, etcétera, ya lo veremos más adelante. Cuarta dimensión del cientificidio, el ataque que sufre, que es dirigido al personal de un sistema. Bien, ahí podemos incorporar la dimensión del deterioro salarial, bien, el deterioro, el despidos encubiertos en muchos casos, como contratos no renovados, la precarización laboral en otros casos, personas que ven que sus contratos se renuevan cada 3 meses, sin saber si van a gozar de la estabilidad de su empleo. Bien, hay una dimensión ahí que se refiere a todo lo que sea ataque a las personas que constituyen el sistema. Bien, ataques incluso en términos de agravios, ¿no? En términos de agravios también que han existido, incluso puntualizados en algunas personas, ¿no? La quinta dimensión del cientificidio es la dimensión cultural. ¿Qué implica la dimensión cultural? La política que se ha dado el gobierno desde las más altas esferas por desprestigiar, deslegitimar, tergiversar, difamar al sector científico-tecnológico argentino. Creo que no hay que agregar mucho más. Todos conocemos expresiones del vocero presidencial, del presidente de la Nación, de ministros, dando cuenta de, bueno, un ataque en la dimensión cultural, ¿no? El intento de socavar en la sociedad argentina el prestigio que la ciencia tiene, bien, verificado por cantidad de encuestas de percepción pública de la ciencia, ¿no? Si la ciencia y la universidad
son para la sociedad argentina valores muy altos. Y el gobierno, cuando hace un ataque a la dimensión cultural, es un ataque que lógicamente viene a respaldar todos los demás ataques, ¿no? Si yo quiero quitar el presupuesto, si yo quiero que la protesta de los científicos no se sienta, si yo quiero poder avanzar con mi proyecto de destrucción, necesito socavar las bases de legitimidad de aquel al que estoy atacando. Necesito aislarlo, necesito mostrar que no sirve para nada, que es una casta, que es un lumpen, que se despreocupa de la sociedad, que estudia temas que no le importan a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una dimensión cultural del cientificidio. Y la sexta dimensión, y última de las que hemos nosotros identificado, quizá ustedes hoy me ayudan a identificar alguna más. La sexta dimensión que hemos identificado es la organizacional, que es distinto a la institucional, porque lo institucional refiere a la vida de una institución específica, ¿no? Y es distinto a lo normativo que hace al marco en que se desenvuelve un sistema. Lo organizacional refiere a la complejidad. Si hay gente acá de biología o de alguna ciencia que trabaje temas de la complejidad, sabe a qué me refiero, ¿no? Es la complejidad, la densidad de los vínculos que se construyen en un sistema. Bien. Por eso hablamos de sistema de ciencia, tecnología e innovación, aunque muchas veces hemos sido críticos en relación a que faltaba todavía más sistema, más vinculaciones, más complejidad. Bien. No obstante eso, lo cierto es que existen cantidad de vinculaciones en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, que hacen a la vida de un sistema de producción de conocimiento. El ataque a la dimensión organizacional es una reversión de lo sistémico. Es pérdida de complejidad de un organismo. Es deterioro. Bien. Estas son las 6 dimensiones. Perdón, también es pérdida de aprendizajes organizacionales, ¿no? Piensen, por ejemplo, lo que costó, yo trabajo tema de propiedad intelectual, ¿no? Lo que costó desarrollar capacidades en las universidades y en el CONICET, por no hablar de otros organismos, acerca de la transferencia de tecnología, costó décadas de discusiones, modificación en formas de evaluación en las comisiones, todo eso es aprendizaje organizacional que implica articulación entre distintas instituciones para poder ponerse de acuerdo en relación a cómo explotar una patente, todo eso es aprendizaje. Cuando vos estás en un contexto de cientificidio, todo eso es deterioro, es pérdida, se desaprende, ¿se entiende? Todo esto, volver a reconstruirlo, en la medida en que logren consolidar su proyecto, bien, es mucho más difícil, ¿no? La reconstrucción lleva mucho más tiempo que la destrucción, ¿no? 6 dimensiones del cientificidio. Vamos a ver ahora las motivaciones que hemos identificado. Bueno, ahí creemos, hay 5 tipos de motivaciones. No todas entendemos aplicables al caso argentino. Estamos tratando de conceptualizar el fenómeno, ¿no? Pero la mayoría sí, la mayoría sí. Una motivación es de orden geopolítico. ¿Qué implica el orden geopolítico? Implica que el alineamiento, en este caso del gobierno argentino, ya no diría relaciones carnales, ya no sé qué son, o sea, es casi un nacionalismo yanqui lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, relaciones carnales era lo que en los 90 propuso el menemismo, esto que estamos viendo ya no sé lo que es, ¿no? Es directamente un país abierto, ¿no? Directamente al control norteamericano, ¿no? Tenemos la generala Richardson paseándose por la Argentina, disponiendo de nuestras instalaciones, tenemos al presidente emocionándose con Estados Unidos, ha viajado no sé cuántas veces ya, 6, 7, 8 veces a Estados Unidos, o sea, hay una identificación muy fuerte, es más que un alineamiento tradicional. Uno puede decir, bueno, un país como Chile está alineado, ¿no? con Estados Unidos hace décadas. Pero uno no ha visto ese grado de cipallismo, uno no ha visto ese grado de poco amor por lo propio, ¿no? Por lo nacional. Bueno, ese alineamiento, por lo menos en el ámbito del sector nuclear, sabemos que tiene consecuencias concretas. Donde Estados Unidos siempre ha querido intervenir sobre nuestro sector nuclear y obstaculizar líneas de desarrollo que le podían resultar molestas, sea por la competencia o sea por no poder controlarla, ¿no? Esto ya pasó. Recuerden cuando el menemismo deshizo el proyecto del Cóndor 2 por presión directa de los Estados Unidos. Esto ya está reconstruido históricamente.
Estados Unidos exigió al gobierno argentino que deshiciera el proyecto de cohetería más desarrollado que tenía la Argentina, y perdimos décadas de desarrollo en cohetería con la pérdida del Cóndor 2. Por acá tengo el libro que cuenta la historia. Acá a mi izquierda, acá lo tengo. Bien. ¿Estamos? Todavía no hemos podido, pasaron ya 30 años, no hemos podido volver a tener el desarrollo en cohetería que teníamos a fines de los 80, principios de los 90. De un sendero de acumulación de capacidades que se había iniciado en los 60. Fines de los 50, inicio de los 60. Es decir, que estamos hablando de que la presión geopolítica es real. Es real. En sectores, sobre todo sensibles, como son, sensibles digo geopolíticamente, geoestratégicamente, como son, por ejemplo, el sector de la cohetería, o el sector nuclear, o el sector espacial, o incluso con este grado de alineamiento que tenemos, pueden llegar a exigir otras cosas que no sabemos, ¿no? En relación a sectores que puedan resultarle molestos, o desarrollos nacionales en determinadas áreas que les puedan interesar. Así que ahí tenemos una motivación, ¿no? La motivación geopolítica. Una segunda motivación, quizá la principal, es la motivación ideológica, ¿no? Es decir, acá hay un basamento ideológico según el cual el Estado, en principio, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, él se ha definido como anarcocapitalista de principios, pero pragmáticamente minarquista, dice que es él, ¿no? Bueno, un anarcocapitalista va a plantear directamente la disolución del Estado, ¿no? Pero él dice que la disolución del Estado es una utopía, ¿no? Para que reine el mercado en todos los planos de la vida. Él dice, bueno, esto no es aplicable, soy minarquista. Un minarquista va a plantear un Estado mínimo, mínimo. Pero más mínimo que el Estado que se planteó el neoliberalismo de Friedman en los 90, ¿eh? Es más mínimo que ese, digamos. Entonces, tenemos una ideología, bien, de un neoliberalismo extremo, ligado, como saben, al pensamiento de la escuela austríaca, sobre todo a Mises, al minarquismo en teoría política, que va a plantear un Estado absolutamente mínimo que básicamente resguarde las funciones de la ley y el orden, ¿no? Es decir, la aplicación de justicia y la defensa y la seguridad. Todas las demás esferas del Estado para el oficialismo no son competencia del Estado. Entonces no nos sorprendamos cuando el gobierno quiera cerrar, privatizar instituciones del ámbito de la salud, de la educación, de la ciencia, porque es parte de una concepción ideológica muy clara y muy precisa que la pueden ir a consultar en los libros. Es decir, vayan a los libros, encuentren qué es lo que dice Mises en Burocracia, por ejemplo, y está muy claro, ¿no? Está muy claro. Está muy claro. O sea, la lógica va a ser siempre, con esta ideología enfrente, la de tender a reducir el Estado, achicarlo, entendiendo que no pueden eliminarlo, achicarlo al máximo posible. Bien. Y ellos no conciben en absoluto que el Estado tenga nada que hacer con la ciencia y la tecnología. No es un tema del Estado, es un tema de las empresas interesadas en invertir en esto. No es que estén en contra per se de la ciencia y la tecnología, sino que lo que ellos están en contra de que el Estado la financie. No quieren que haya financiamiento estatal. El Estado debe reducirse, ¿no? La culpa absolutamente de todos los males sociales es siempre la existencia de un Estado para ellos desmesurado, ¿no? Elefantiásico. Y una casta dentro de su concepción, ¿no? Un grupo social que parasitariamente vive de un Estado que le chupa la sangre al sector productivo de la sociedad. Este es el planteo que ellos tienen ideológico. Bien. Entonces acá hay evidentemente una motivación ideológica detrás del cientificidio, ¿no? No es un tema de... Bueno, esta es la siguiente motivación, ¿no? La cuestión económica, presupuestaria. No es un tema únicamente de alcanzar el equilibrio fiscal. Eso es una motivación extra, pero es distinta de la ideológica. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hay una motivación económico-presupuestaria? Sí. Ellos quieren alcanzar un equilibrio fiscal, está clarísimo, porque entienden desde su concepción que la inflación, bien, es provocada por la emisión, por lo tanto debo eliminar la emisión, por lo tanto debo reducir el gasto fiscal para alcanzar un equilibrio en las cuentas públicas, y esto va a tender a disminuir la inflación y esto va a atraer las inversiones, ¿no? Vamos a darle previsibilidad al inversor y esto va a mover
la rueda capitalista, la dinámica capitalista del sector privado, ¿no? Este es el enfoque. Entonces, evidentemente hay también una dimensión económico-presupuestaria, una motivación económico-presupuestaria que tiene que ver con achicar, 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 achicar para alcanzar eso que ellos entienden como salud en las cuentas públicas, ¿no? Equilibrio fiscal, etc. Superávit incluso sería mejor, ¿no? Superávit para acumular reservas, porque eso da una macroeconomía estable, seguridad jurídica, todo ese cassette, diríamos, ¿no? Pero es importante que distingamos la dimensión presupuestaria económica de la ideológica. Son dos cosas distintas, que se solapan, bien, pero son distinguibles. Porque aunque hubiera superávit fiscal, ya hay un escenario actualmente de, no vi los últimos números, pero hasta hace un tiempo, lo último que vi, ya había un escenario de equilibrio fiscal o incluso de superávit fiscal, ¿no? Entonces, diríamos, esa parte ya la hicieron. ¿Por qué siguen atacando? Porque ahí está la concepción ideológica actuando. Bien, ahí está la concepción ideológica. Es preciso distinguir los dos niveles. Una cuarta motivación es una motivación política. ¿Qué implica la motivación política? La política siempre es la lucha por el poder. Y ellos han identificado en el sector científico y sobre todo en el sector universitario un actor que se opone a las transformaciones que quieren emprender. Entonces acá tenemos una dimensión política. Si yo ataco a ese actor, bien, si yo debilito a ese actor, estoy debilitando mi oposición política. Para ellos, la ciencia, la universidad, están copadas por lo que ellos entienden que es el kirchnerismo, o en el caso de la cabeza del presidente, el comunismo, en que comunismo vendríamos a ser todos los que vivimos del Estado para el presidente, ¿no? Entonces somos todos comunistas y debilitar este sector tiene que ver también con debilitar políticamente aquello que le pueda hacer oposición a un proyecto que ellos entienden como una revolución liberal, ¿no? La transformación de la sociedad argentina para llevarla a una sociedad de corte netamente liberal. Y una quinta motivación que no aparece en el caso argentino, la incorporamos para el análisis de otros procesos de cientificidio que pueda haber, que sería una dimensión de carácter étnico-religiosa, ¿no? Es decir, el ataque hacia un sector de la comunidad científica que tuviera determinada adscripción étnica o religiosa. Uno puede pensar ahí casos históricos, ¿no? Como fue en su momento la persecución en la Alemania nazi a la ciencia judía, bueno, en fin. Pero no sería un caso que aplique a la situación argentina, ¿no? A la situación argentina de hoy, por lo menos. Así que ahí tenemos 4 motivaciones que tienen en actualidad en el presente argentino, más una quinta que tiene un valor más bien de análisis histórico. Y como les decía, identificamos además 5 tipos de actores. Bien, 6 dimensiones, 5 motivaciones y 5 tipos de actores. ¿Cuáles son los actores que vemos que se articulan detrás de este proceso de cientificidio? Bueno, un primer actor son los motivadores, autores intelectuales, que serían las más altas autoridades políticas, y los ideólogos, ¿no? Es decir, aquellos que dan letra, bien, a una propuesta de estas características, ¿no? Entonces diríamos acá es el plano de los que motivan, no tienen responsabilidad directa sobre el cientificidio, sino una responsabilidad de tipo indirecta. Bien, ideólogos, quizá podríamos incorporar en algunos casos periodistas, si esto fuera un tema de la agenda, en algunos casos lo es, que den letra, que den marco a la acción del cientificidio, ¿no? Y los autores políticos como responsables intelectuales, ¿no? Un segundo tipo de actores son los ejecutores. Los ejecutores son aquellos que sí, directamente ejecutan el cientificidio. Salamone en el CONICET. Las autoridades de los organismos que están aplicando los despidos. Igual es muy interesante trágicamente hablando, ¿no? No estamos hablando de interesante como algo positivo. Pero es notable, digámoslo así, es notable las renuncias de altas autoridades de organismos, ¿no? Vieron que acaba de renunciar el presidente del INTA. Se ve que gente que incluso comulga con las ideas de este gobierno, que aceptó ser autoridad de un organismo, así ejecutor de una política, cuando ven hasta dónde el gobierno quiere llegar, hasta dónde los motivadores, los autores intelectuales quieren llegar, terminan renunciando. Es decir, no quieren ser ejecutores, ¿se dan cuenta? Lo que pasó con Alicia Caballero, que incluso lo hizo público, ¿no? Lo hizo público. Y lo que pasó ahora con el presidente del INTA, que dijo, bueno, me están pidiendo 800 despidos, yo he conseguido 200 retiros voluntarios, más no puedo, ¿no? Y el tipo se retira. Entonces, es interesante ese
ese desfasaje ahí, ese cortocircuito entre motivadores y ejecutores, ¿no? Después lo vemos a Salamone contento por ahí, ¿no? Que todavía no le ha tocado igual la parte más fea del asunto, ¿no? Por ahora, los recortes más duros han ido hacia otros organismos, ¿no? Y él, cara de piedra, va por todos los STs y la gente lo putea, se come todo. Es notable porque el tipo además va, no propone nada, no promete nada, no muestra ninguna política y solo va a que lo puteen. Es impresionante, es cara de piedra Durán, ¿viste? Es él. Va con su carita, la gente le dice, che, no funciona nada, en los países no se paga, no hay política, y el tipo va, pone la cara, sonríe y quiere la foto. Él quiere la foto. Solo quiere la foto para la página de CONICET y mostrar que está haciendo algo y que está todo bien. Y por abajo la cosa está que arde, ¿no? Hubo scratches en Madrid, hubo scratches en Bariloche, hubo scratches ahora en Diamante. O sea, donde el tipo va, se arma, ¿no? Se arma. Y esto va a ir creciendo porque si como estamos observando, el cientificidio no se detuvo, sino que continúa, están saltando como fusibles los ejecutores que no quieren llevar adelante esto, pero van a poner otros más funcionales que no tengan que ver nada con el sector de ciencia y tecnología. Te ponen a un chico joven, economista, ultraliberal y entra a recortar, ¿no? Esto es lo que se viene. No quiere decir que no hubiera pasado igual con los otros ejecutores, ¿eh? Ojo. Yo creo que está bueno lo que pasa. Está bueno en el sentido de que muestra una comunidad científica que está presionando, ¿no? Que está presionando. Un tercer tipo de actor son los colaboradores. O colaboracionistas, si quieren. Que son personas que hay que ver la motivación, si es de tipo ideológica, cuál es la motivación, adhiere, acompaña, no denuncia, avala. Este es cientificidio. Esto ha existido siempre en todos los procesos, ni siquiera hablemos de cientificidio, hablemos de cosas más graves aún, genocidio, esto siempre ha ocurrido, siempre hubo colaboracionistas. Son cómplices por acción u omisión de un proceso. Todavía no hay forma de hacerte el estúpido. Hoy están todos los datos sobre la mesa. Hoy cualquier persona del sector científico y tecnológico sabe que se está deteriorando el sector, que no hay plata. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Sabemos que los chicos se están yendo, que se acentuó la fuga de recursos humanos. Bueno, no denunciarlo, avalarlo con el silencio o incluso recibir autoridades y hacer como si nada pasara es ser un colaborador, ¿no? Un cuarto tipo de actor son las víctimas. Las víctimas son aquellas personas que directamente sufren el efecto del cientificidio. Nos referimos a personas despedidas, sobre todo al personal, ¿no? Cuando hablamos de actores humanos, por lo tanto personas. Y una víctima es una persona. Estamos hablando de las personas despedidas, becarios postdoctorales que no pudieron seguir su carrera, trabajadores que ven deteriorada su calidad de vida. ¿Se entiende? Víctimas directas. Y después está el quinto actor, que son los perjudicados, que son aquellos que reciben, de un modo o del otro, los beneficios de contar con un sistema de ciencia y tecnología pujante, saludable, en un país. Acá, por supuesto, es la esfera social más amplia, la sociedad en su conjunto, las empresas, los organismos de salud, los organismos que reciben. Bien, ¿podrían recibir mucho más? Por supuesto que sí. El tema es que hoy se está perjudicando esto directamente, ¿no? Es decir, es una realidad distinta a las críticas que hacíamos en otro momento, en el sentido de que queríamos un sistema científico-tecnológico todavía más comprometido con la sociedad, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo cómo hacemos para defender lo que tenemos, cambió la discusión. Bueno, ahí tenemos un quinto tipo de actor, que son los perjudicados. Bien, es distinto a la víctima, es distinto. El perjudicado es aquel que, como les digo, dejó de recibir, dejó de verse beneficiado. Muchas veces ese perjudicado ni siquiera sabía que recibía, ¿no? Un servicio del sistema científico-tecnológico, ¿no? Esto es así. Es decir, muchas veces los beneficios para la sociedad son de tipo muy indirecto, ¿no? Hasta acá llego con el planteo el planteo conceptual en relación con el cientificidio. No sé si quieren hacerme alguna pregunta sobre ese punto. ¿Cómo venimos? ¿Estaba viendo el chat? Sí, te escucho perfecto. No, yo creo que venía muy bien haciendo la descripción y a mí me surgen un montón de dudas, pero no sé si para ahora preferís seguir y
después hacemos al final las preguntas. Y por ahí, para que no sea tan pesado para ustedes, hagamos un intercambio y vamos mechando con lo que salga de la discusión. Porque sé que por ahí es pesado estar escuchando más de media hora, 40 minutos, más cuando hay tanta densidad conceptual, ¿no? También la gente que está virtual, puede llegar a... Claro, si alguien del chat por ahí quiere hablar, que levante la mano y vamos ordenando. A mí me surgieron un montón de dudas. Me sirvió también para ordenar un poco. Ahora, Pablo, te doy la palabra. Voy a lo último, que por ahí es lo que más hablas de geopolítica. Digamos, también se está planteando a nivel, de geopolítico, cómo Estados Unidos viene bajando su economía y China viene, si se quiere, creciendo. Esta respuesta o este alineamiento también tiene que ver con la cuestión china, ¿te parece a vos o no? Y también pregunto, ¿podemos confiarle a China? Porque también es como la otra alternativa. Bueno, Estados Unidos no, pero China. ¿Con cuál de los dos verbos? También una vez uno se pregunta con cuál de los dos verbos me quedo. Esa es mi pregunta y después está Pablo que quiere hacer una pregunta, no sé si voy a responderle alguna o no. No, juntemos algunas. Y Teresa y Pablo estaban. Bueno, Pablo, ¿querés abrir el micrófono? A ver, ¿qué era? ¿Vos querés merendar o no? Que solamente en comunidad vamos a poder resistir a este embate que es absolutamente claro. Nada más. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias, Santiago, por todo el esclarecimiento de todos estos ejes que usás para analizar esto que llamás cientificidio y que es un término que ya se está popularizando, lamentablemente. En el aspecto de las dimensiones, cuando hablas de la organizacional, tiene que ver con la comunidad, ¿no? O también incluye todo lo que se afecta en lo que refiere a transferencia en todos los ejes que podemos advertir, pero también a la comunidad. Y también se está perjudicando en los territorios, ¿no? La cuestión vinculada con la inexistencia del COFECIT, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay, entiendo que entra en esa dimensión todas las cuestiones vinculadas a los vínculos en las provincias y que tienen que ver también con las agendas territoriales diseñadas en el Plan 2030. Esa es mi consulta, si lo considerás dentro de lo organizacional, todas estas consecuencias en lo negativo, ¿no? En eso. Como una aclaración. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Santiago, de Matías, que pregunta, que le hace un poco de ruido. Dentro de los perjudicados están los que apoyan este modelo. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para revertir esto? Excelente. No sé si hay alguien más de la gente que está presencial o virtual, si no ya pasamos a las respuestas. Ahí hay alguien más. Hola, me queda una duda en cuanto a las motivaciones. No alcanzo a ver diferencias significativas con este proceso actual con los liberales clásicos de
Argentina, no sé si hay una cuestión más de lo tal que es, o si hay alguna diferencia más concreta entre lo que uno puede pensar la derecha clásica argentina con las personas de ahora. Gracias. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago. Había una pregunta más, puede ser. Mencionaste en un momento sobre la relevancia del tema de la investigación o bien la vinculación de la ciencia y técnica con la sociedad en términos generales o con los sectores quizás más desfavorecidos, ¿no? Como una posibilidad de repensar lo que la ciencia hace en términos de problemas de investigación y formas. Quería en realidad conocer tu opinión en relación a si se debe investigar todos los temas que actualmente se investigan y si habría algún tipo de crítica con quién las universidades, sobre todo los sectores científicos, se vinculan para hacer ciencia y tecnología o la forma en la que se vinculan para hacer ciencia y tecnología. Hay una pregunta también que habló recién, era Leonardo, te aviso por si querés anotarlo. Y también hay una pregunta de OR Faure, no sé el nombre, tiene a la mano, si querés abrir el micrófono. La pregunta es una, tal vez está un poco, entra medio tangencialmente a la charla, pero es una cosa que yo veo. Yo soy profesor en la universidad en tercer año de ingeniería y el desconocimiento total que tienen de nuestro sistema los estudiantes mismos de la universidad. Yo la semana pasada o el día de la marcha le fui a decir a mis alumnos que iba a la marcha y mis alumnos me preguntaron en tercer año de ingeniería qué marcha era. Entonces, no sé si necesitamos visibilizar un poco esto y no sé cómo hacerlo. Y creo que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hablaron acá, pero me entra de manera, no sé, tangencial, digo. Era eso nada más, pero no sé si es una pregunta o una inquietud mía o si alguien más se lo ha preguntado o si a alguien más le ha pasado. Yo vivo en el interior, en una ciudad chiquita, pero bueno, la ciudad tiene 80.000 habitantes y tenemos 12.000 estudiantes. Hay 4 universidades y a la marcha éramos 5.000, 6.000 personas y había 200 estudiantes. Entonces, eso es una cosa que para mí es más preocupante. O sea, el horizonte que veo es más oscuro. Nada más. Tengo a Agustín, parece que quería hablar, y después también tenemos acá a alguien que está en presencial que también quería hacer una pregunta. ¿Querés que cerremos ahí, así ordenar las respuestas y después abrimos de vuelta después de Agustín y ¿tu nombre? No tengo... Y Leopoldo. Leopoldo, no tengo problema porque estoy anotando las preguntas, así que no me las voy a olvidar. Bueno, Aura, ¿me lees vos? Está silenciado, ¿verdad? No te estamos escuchando. No se escucha. Si no, hace la pregunta a Leopoldo y después vemos si podemos de vuelta. Para hacerla lo más breve posible, dentro de los que reciben las consecuencias del suicidio, agrupaste las víctimas. Y esto me hacía pensar que de alguna manera, si lo pensamos, por ejemplo, en el área de generación de energía, las víctimas son todos. Porque cuando llega el verano, la electricidad se corta y ya están denunciando por la capacidad que tienen de proyectar un país, de que vamos a tener cortes. Total, como los que están en los centros de poder tendrán su generador de electricidad, nada, o lo que sea, o si dan una punta de leche de pasar el verano. Entonces, en ese sentido, me pregunto,
tiene que ver con un concepto de seguridad que lo escuché por ahí en otro encuentro, el ecosistema, ¿no? O sea, un ecosistema de ciencia y tecnología remitiría más que a una parcialidad de víctimas y victimarios, o sea, víctimas y victimarios. Pero acá es como que se contestan el pie, se disparan en el pie, con la ventaja de pasar el verano en algún lugar. Agus, ¿querés ahora? ¿Escuchás ahora? Bien, ahora sí. No, mi consulta era un poco en línea a lo que planteaba Leo recién, del vínculo de la ciencia con la sociedad, y quería consultarle a Santiago a ver si él no piensa que el cientificismo es una debilidad en el marco del cientificidio, ¿no? Si el cientificismo reinante por ahí en las instituciones, como el CONICET sobre todo, no lo ve como una debilidad en el contexto actual. Vos dijo recién que dijiste como que la discusión ahora era otra, pero bueno, nada, eso. Si no ves un vínculo entre el cientificismo y el cientificidio como una debilidad de nuestro sistema, ¿no? Había una pregunta de un tal Andrés también en el chat. Si querés, la leo. La pregunta está relacionada también con lo que decía. Le dice, cuando una carga ideológica tan adversa como la presente encuentra el apoyo importante de ejecutores y colaboradores, ¿cómo se lucha? Es un poco, me parece, que me da la pregunta de Matías. Bueno, son un montón de... ¿Hay una más? Si faltaba, hay una más. Por ahí tendría que acercar un poco ahí. Bueno, yo te escuchaba hablar de los ejes que decías, ¿no? Del cientificidio, y ¿no crees que por ahí me parece como que falta la parte humana, ¿no? De todos los que somos actores en ciencia, ya sea de los científicos como de todo, del personal que trabaja en ciencia. Ayer tuvimos una reunión en CCT y estuvieron las chicas de CCT que están con el artículo 9 y nos contaban de toda la carga emocional, ¿no? Que tienen de tener un contrato cada 3 meses y a su vez no saber, ahora creo que les agregaron también que van a evaluarlas. Nosotros, por ejemplo, como, bueno, ya todos sabemos, ¿no? El tema de no saber qué horizonte uno tiene, si tiene dinero, si no tiene dinero, los más jóvenes que casan, si se van, si se quedan. Creo que esa parte desordena en la actividad, en cualquier parte del trabajo, ¿no? Dentro de la ciencia y de otros trabajos, pero bueno, estamos hablando de ciencia, es como que crea también un caos y una cuestión psicológica muy deprimente en todos los trabajadores que estamos en esto, ¿no? Es una... ¿El nombre de la compañera? No lo sé. Alejandra. Bueno. Tengo todo anotado, así que voy a responder todo. Trataré de ser breve para no agotarlos. Son 11 preguntas. Algunas creo que son cortas de responder. Por ejemplo, esta última de Alejandra. Mirá, comparto 100% y acabo de agregar en el drive del artículo sobre el cientificidio, incorporar la dimensión emocional dentro de la dimensión de las personas. Yo hice una dimensión ahí que estaba vinculada específicamente a las personas humanas. Y ahí va a estar toda la cuestión vinculadas a despidos y demás, pero también esto que vos estás diciendo está muy bien, de la afectación, digamos, de otro tipo, ¿no? Tipo más emocional, que está muy bien. Así que incorporado, agradezco el aporte, pero sí, está dentro de esa dimensión, que calza perfecto. En relación a una pregunta también puntual que hizo María Teresa,
sobre la dimensión organizacional. También lo incorporo, está bueno, está bueno. Yo había pensado lo organizacional en relación a las relaciones intrasistema. Está muy bueno este aporte que decís, bueno, pero también hay un aprendizaje de los vínculos entre el sistema y el entorno, que también se retrocede, ¿no? Quienes han hecho transferencias, yo trabajo en temas vinculados a extensión y vinculación en la UTN, sabemos que hay un aprendizaje de los actores, de construcción de vínculos que llevan mucho tiempo, y todo eso se deteriora. Por ejemplo, nosotros en este momento no tenemos un peso para un proyecto de nada, y cosas que veníamos haciendo hasta el año pasado tenemos que dejar de hacerlas. Entonces esa riqueza de vínculos, que es una riqueza que no se ve, no se palpa, pero que es un montón de trabajo, se pierde. Así que agradezco tu aporte, María Teresa. Después veremos si lo incorporamos dentro de la dimensión organizacional o si puede ser una dimensión per se. Esto que vos dijiste, ecosistema, ¿no? Habría que verlo, lo voy a pensar. Pero agradezco tu aporte en ese sentido. Lo que decía Pablo Volcato en relación a una reflexión que él hizo, ¿no? Es la organización y el mantenimiento de la comunidad donde está la clave de la resistencia y de la lucha. Bueno, no tengo nada que decir, se imaginarán que voy por ese lado, ¿no? Así que es organización y estrategia, De poco sirve los manotazos de abogado, de poco sirve las reacciones ciegas, de poco. Yo siempre me enojo, y esto Pablo lo sabe muy bien porque estamos juntos en la mesa federal, me enojo mucho con los famosos petitorios que te llegan al teléfono, ¿no? ¿Vieron? Aparecen oleadas de petitorios, ¿no? Petitorio de esto, petitorio de lo otro, que tiene buenas intenciones, todos sabemos que tiene buenas intenciones, pero con escasísimos efectos, por no decir nulos, ¿no? Básicamente porque está carente de una estrategia. No es que el instrumento petitorio per se no sirva. Lo que no sirve es la proliferación de petitorios, que es básicamente una revuelta de indignados virtuales, ¿no? No sirve de nada. Ahora, un petitorio colocado en el momento justo, en el marco de una estrategia, puede tener un efecto muy importante. Por ejemplo, en el CEMPAT de Madrid, que fue como el primer hecho de resistencia fuerte a una visita de Salamone, que generó noticias en los medios y todo, bueno, ahí los compañeros hicieron uso de un petitorio muy efectivo en relación con una acción concreta que ya tenían planificada. Entonces es organización más estrategia. No es solo organización. Juntarnos para vernos las caras tampoco sirve de mucho. Sí, da contención, está perfecto. Pero también la contención se agota si vos no le das un cauce a eso, ¿no? Por eso en la Mesa Federal insistimos mucho en estrategia, ¿no? Organización y estrategia. En relación a lo que decía Matías por ahí, bueno, entre los perjudicados están los que apoyan también este modelo. Y sí, es así. Somos todos parte de la sociedad argentina, ¿no? Esto es así. Así que no tengo mucho más para decirte respecto a eso, ¿no? Es así, es así. Andrés preguntaba por ahí, bueno, ¿cómo logran este apoyo, ¿no? Y que incluso haya tantos colaboradores, dice él, y ejecutores. Bueno, ahí ya nos meteríamos en tratar de comprender la cabeza humana, que es un asunto en el cual estamos abocados como humanidad, por lo menos desde el ámbito de la ciencia hace 200 años, ¿no? Ciencias sociales mediante, y si vamos a la reflexión filosófica, religiosa, etcétera, hay una reflexión sobre la naturaleza humana mucho anterior, ¿no? Podríamos hablar de hegemonía, podríamos hablar de muchas cosas. Yo tiendo a ver en nuestro sector una mirada muy liberal, ¿no? Muy del individuo que cree que se merece lo que tiene por su esfuerzo propio y que no ve la dimensión social y política que existió detrás para que ese esfuerzo efectivamente llegara a buen puerto, ¿no? Esto es muy habitual en el sector universitario. Los que pasamos por las universidades, y en las universidades son muy liberales, ¿no? Es decir, la idea de que es el individuo, que se esfuerza, que sale adelante y que por eso tiene el lugar que se merece en la sociedad. Como si los pobres fueran pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, ¿no? Es decir, hay una serie de supuestos detrás de ese planteo que son muy discutibles, ¿no? Y esa mirada liberal permea mucho nuestro sector, como saben, que es profundamente meritocrático, en el mal sentido del término, ¿no? Yo creo que hay una meritocracia que es válida, que es genuina, que tiene que ver con, bueno, una persona que se gana una referencia, un lugar de autoridad por un mérito de su acción, de su esfuerzo, que está muy bien. Luego hay una meritocracia que es el lugar del cual yo me cobijo para justificar determinados privilegios, ¿no? Es decir, son cosas distintas, ¿no? Hay un matiz ahí.
Pero sí, es un sector muy liberal y evidentemente ese liberalismo impregnado en el sector, que es un liberalismo muy común a las clases medias profesionales en todo el mundo, tampoco es una particularidad argentina. Es cierto que lo que tenemos como rasgo característico en Argentina es esta, no sé cómo llamarlo, este eurocentrismo, esta clase media tan colonizada cultural y mentalmente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hay una impronta muy liberal en las clases medias de todo el mundo, pero bueno, vos tenés países con una tradición más nacionalista, más de amor propio, que es muy fuerte, ¿no? Vos charlás con un colega alemán y no están despotricando de Alemania. Si vos charlás con un norteamericano, los tipos tienen un amor propio muy importante, un chino, un ruso. Acá tenemos una clase media que es liberal, pero además es muchas veces antinacional, ¿no? Es decir, tiene una cosa del desprecio por lo propio, del menosprecio, donde lo único que vale es lo que vos hiciste, todo lo demás es una porquería, bueno. Entonces, sobre eso calza muy bien la cosa libertaria, ¿no? De todos modos, yo creo que ese gran apoyo en el sector creo que empieza a moverse, ¿no? No sé ya cómo sería hoy, no tengo un dato, ese porcentaje de apoyo, no lo tengo claro. Sí me da la sensación que los libertarios, por supuesto debe haber distintas realidades, ¿no? El país es muy heterogéneo. Me da la sensación que bajó la espuma, ¿no? Es decir, ya no están tan agrandados, ya no están tan seguros de sí mismos. Los ves más guardados, ¿no? Y en cambio, de nuestro lado, estamos como más visibles, más activos, más confiados de que la cosa no va bien, de que hay que pegar, de que hay que resistir, ¿no? Uno los ve apichonados en este momento, ¿no? Pero bueno, nada, no tengo un dato al respecto. Santiago, mi tocayo, preguntaba por ahí o reflexionaba. Después, Andrés, al final hacemos si querés una vuelta. Santiago hacía una referencia en relación a... ¿Hay una diferencia con el liberalismo clásico? Decía él. Yo creo que sí, Primero que habría que, en la historia argentina, por no irnos a la historia europea, ¿no? Del liberalismo, pero quedándonos con la historia argentina, hay matices notables entre el liberalismo de fines del siglo XIX, que era positivista, y que en tanto positivista creía en el valor de la ciencia fuertemente asociado al progreso y que creaba instituciones científicas, y este liberalismo que evidentemente destruye la ciencia. Entonces, ahí tenés un primer matiz muy, muy reconocible, muy reconocible. Hoy no hay un liberalismo positivista en Argentina. Lo más parecido, por favor, tómelo con muchas comillas, por lo menos 10 comillas de cada lado. Lo más parecido sería el radicalismo universitario. Lo más parecido, que es un liberalismo que pretende ser ilustrado, ¿no? En algunos pocos casos uno puede ver una posición ahí de tipo positivista en el sentido de confianza en la ciencia como motor del progreso, en algunos casos. La mayoría yo veo una defensa muy corporativa de su statu quo universitario. Esa es la realidad de lo que veo yo. Bien. Pero bueno, ahí tenemos un liberalismo positivista de fines del siglo XIX, tenemos un liberalismo más o menos clásico en algunas figuras del liberalismo argentino de mediados del siglo XX, perdón. Luego ya tenemos la oleada neoliberal, que fue la de los años 90, que era el neoliberalismo de la escuela de Chicago, que no es la escuela austríaca. Bien, hay un matiz ahí, hay un matiz. Básicamente la escuela de Chicago, que es la de Milton Friedman, reconoce fallas en el mercado. Bien. Y sobre esas fallas del mercado habilitan un tipo de intervención del Estado, focalizada sobre esa falla del mercado. Entonces, por ejemplo, para el neoliberalismo de la escuela de Chicago, los monopolios son un problema. Bien, entonces van a estar de acuerdo en que un Estado haga leyes antimonopólicas. Bien. En cambio, para la escuela austríaca, la línea de Milei, los monopolios no son ningún problema. Si son el resultado de la dinámica de mercado, todo bien. Si todo lo que emerja de la dinámica del mercado sin intervención del Estado es bueno. No importa si es un monopolio global, como son los gigantes tecnológicos, ¿no? Que son monopolios globales. Milei no tiene ningún problema con eso. Si eso es lo que triunfó, es lo que el mercado mandó, y el mercado siempre va a ser, en todos los escenarios, el mecanismo óptimo de asignación de recursos en una sociedad. Entonces, hay matices sobre los cuales se puede dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, el neoliberalismo de los 90
si bien proponía la reducción del Estado, bien, sobre el Estado que quedaba luego de esa reducción, entendía que debía ser modernizado ese Estado. Bien, ahí apareció todo el discurso de la nueva gestión pública de los años 90, que en parte podíamos verlo en el macrismo, en el gobierno de Cambiemos, cuando crearon el Ministerio de la Modernización. Bien, eso era como esa impronta de ese neoliberalismo, la idea de que el Estado tenía que mejorar su tipo de acción. Habrán notado que a este gobierno no le interesa mejorar ningún tipo de dimensión del Estado. El neoliberalismo de los 90, por ejemplo, contemplaba una dimensión de las políticas sociales, focalizadas, compensatorias, pero creía que eso estaba bien. El neoliberalismo de Milei, si bien sostiene todo un esquema de políticas sociales, vieron que no ha tocado la asignación universal, pero no lo hace por convicción ideológica, lo hace por oportunismo, porque cree que es la forma de mantener a los pobres quietos, ¿no? Entonces no es que ellos creen que hay que modernizar la política social, como sí creía el neoliberalismo de los 90, ¿no? Que había que modernizar la política social, hacer participar al tercer sector, a las ONG, la sociedad civil, todo el discurso de los 90. Ese discurso no está ahora, no está. No hay ningún interés de estos tipos, ninguno, en que el Estado funcione. Ninguno. Así que sí, hay varios matices ahí que podemos dar cuenta de eso. En relación a lo que decía Omar, que decía que bueno, sus alumnos desconocían, cómo hacer para visibilizar. Mirá, yo no tengo las recetas. De todos modos, una marcha de 5.000 personas en una población de 80.000, me parece que es una muy buena movilización, Omar, porque nunca existe la tasa de movilización en una sociedad, es siempre un porcentaje, ¿no? Nunca vemos a una mayoría social. Incluso hoy que estamos un 17 de octubre, no puedes creer que el 17 de octubre estaban las mayorías. Siempre es un sector de la sociedad. Ese porcentaje respecto a la totalidad no sé cuál es. No sé si 5.000 de 80.000 está mal, no tengo idea. Pero más allá de eso, tu pregunta va a otra cosa que es más interesante, creo yo, que tiene que ver con la visibilidad de esto, que en verdad es un problema de arrastre, que también se conecta con lo que decía Agustín por ahí, ¿no? En relación al cientificismo. Nosotros no estamos diciendo que venimos de tener el sistema científico y tecnológico óptimo para la Argentina. Nunca dijimos eso, y si dijera eso me estaría contradiciendo lo que dije los últimos 10 años, que vengo discutiendo para modificar el sistema de ciencia y tecnología. Entonces, la falta de visibilidad o la falta de apoyos que emergen al sistema científico y tecnológico da cuenta de un problema, que es un problema de arrastre. A mí siempre me preocupa lo siguiente, miren, cuando aparecen estos recortes, pasó también con el macrismo, la comunidad científica y tecnológica sale a buscar apoyos. Y lo primero que sale a mostrar, porque es lo primero que encuentra, son apoyos de colegas del resto del mundo. Es decir, que tenés un sistema científico internacionalizado, pero no tenés un sistema científico nacionalizado, porque salís a buscar apoyo de empresas, no encontrás. Salís a buscar apoyo de sindicatos, no tenés. Salís a buscar apoyo de movimientos sociales, tenés que primero presentar a ver qué es lo que estás haciendo porque no te conocen. Entonces tenemos un problema. Hay un problema. Y lo digo lo sabe Pablo que está ahí presente, virtual. Lo digo con conciencia, con el conocimiento de causa, porque me tocó desde la Mesa Federal, junto a la RAICIT, salir a buscar apoyo de empresas y conseguimos algunos apoyos. Conseguimos, pero chiquito, disperso, costó. Y si salimos a buscar carta de premios Nobel, le conseguimos 68. ¿Se entiende la diferencia? Y no hemos hecho todavía hoy una reunión con los movimientos sociales, no la hemos hecho. La tenemos pedida, pero no la hemos hecho. Entonces, tenemos problemas en esta dimensión que decía María Teresa del vínculo con la sociedad. Está claro que hay problemas. No es que no los haya los vínculos, existen. Todas las universidades, los institutos, hay políticas de extensión, hay por un lado o por el otro algún vínculo, pero bueno, ese vínculo también es producto de una construcción que lleva tiempo y falta, creería yo, organicidad, que es distinto a vínculo, ¿no? La organicidad de sentir, de que la sociedad argentina sienta el sistema científico y tecnológico como propio, como sienta las universidades. La universidad está muy incrustada en el ADN argentino, muy incrustada. Como lo estuvo en alguna época la escuela pública, yo creo que ya no lo está, lamentablemente. Que sobrevive un discurso bastante hipócrita, porque la mayor parte de la gente de la clase media no manda a su hijo a la escuela pública. Entonces hay como un discurso hipócrita. En cambio, la universidad sí todavía está en el ADN. El sistema científico tecnológico no. No. Hay que trabajar sobre eso.
Hay que trabajar sobre eso. Incluso yo siempre envidio las películas norteamericanas que muestran, por ejemplo, no sé, a la NASA, ¿no? Resolviendo un problema para la humanidad, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no puede haber una película argentina que muestra el CONICET, a los forenses del CONICET resolviendo un crimen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿No? Eso ellos lo tienen muy trabajado, porque tienen confianza en su sistema, porque tienen, ¿no?, autoestima nacional, en fin. En relación, bueno, ya que está, conectamos con la pregunta de Agustín. Creo que la respuesta está clara, Agustín, y estamos en la misma sintonía. Por supuesto que cientificismo, y lo anoté como un aporte para el trabajo que estamos haciendo, para hacer una reflexión en esa clave que vos hiciste. Indudablemente una matriz cientificista colabora con un proceso de cientificidio, en estos términos que estábamos diciendo antes, ¿no? Bien. Aunque hay que decirlo, un sistema científico-tecnológico, aunque sea cientificista, puede gozar de gran prestigio en una sociedad. A ver, el sistema científico-tecnológico de inicios del siglo XX en Argentina era profundamente cientificista. O de mediados del siglo XX, profundamente cientificista. Y sin embargo, gozaba un prestigio, porque culturalmente había una idea de que la ciencia producía progreso, de que estaba bien hacer ciencia. Entonces, no necesariamente hay un vínculo tan directo entre cientificismo y cientificidio. Sí creo que el cientificismo debilita las bases de un sistema, básicamente por esto que estamos charlando, ¿no? Favorece un tipo de vinculación internacional por encima de la vinculación nacional, favorece un tipo de producción de conocimiento. Santiago, una cosita, ¿podrías aclarar qué es el cientificismo para algunos que por ahí Bien. no están familiarizados? Estás muteado, Santiago. ¿Algo pasó? No te escuchamos. Perdón. Cientificismo es un concepto que crea, en verdad nace del movimiento estudiantil, pero quien lo desarrolla conceptualmente es Oscar Varsavsky. Oscar Varsavsky es uno de los grandes pensadores de la ciencia y la tecnología argentina de los años 60 y 70. No, muere en el 76. Está toda su obra online gratis para descargar y leer, y se consigue incluso algunas reediciones de sus obras por internet. Desde mi punto de vista, el pensador más lúcido, más profundo en su crítica y en su análisis, ¿no? Después hay pensadores de enorme valor, como Jorge Sábato y otros, pero Varsavsky es el más rico en la dimensión epistemológica, filosófica del análisis, ¿no? Y Varsavsky acuña este concepto de cientificismo que él desarrolla en sus escritos, pero que sintéticamente podríamos resumir en que es el investigador científico que no se pregunta por el sentido social de su actividad, ¿no? Esa sería como la definición más básica. Es el científico que no se pregunta por el sentido social de su actividad. Al no preguntarse, esto lo va a describir Varsavsky, ¿no? Va a terminar inserto en redes internacionales de producción de conocimiento que responden a agendas de países centrales, por lo tanto ese científico queda desconectado de su entorno, ¿bien? Y, bueno, básicamente eso. Así que, Agustín, comparto tu mirada, y en relación a qué se sigue de eso como estrategia, recuerdo hace unos cuantos años, cuando estaba de militante estudiantil, que había una frase de los radicales de la franja, que decía, una bandera, ¿no?, que decía: universidad pública, defenderla para transformarla, ¿no?, decía. Y siempre ellos defendían el tema de la autonomía y toda esa historia. Y me acuerdo que en aquella época nosotros invertimos esa frase. Y creo que algo de eso sirve para pensar el hoy. Defenderla para transformarla. Perdón, transformarla para defenderla. Transformarla para defenderla. Es decir, yo siempre creo que es un buen momento para iniciar transformaciones, pero creo que hoy más que nunca, ante el asedio y el ataque que estamos teniendo, necesitamos revisar nuestra práctica científica. No sirve esto de decir, no, primero defendamos y el día de mañana transformamos. Eso no funcionó. No funcionó. Ni ahora ni en la época de las revoluciones. Nunca funcionó. Porque el mañana es demasiado difuso. Entonces, empecemos a hacer hoy el tipo de ciencia que creemos que hay que hacer. No hay plata, bueno, no hay plata. Veamos qué podemos hacer mientras tanto, ¿no? Pero hay que ir a buscar esos vínculos que decimos que hay que construir. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos. El tipo de producción de conocimiento que sirva a este contexto. No podemos quedarnos meramente siendo productores de papers en un escenario donde hay un genocidio, un cientificidio. Es como la banda del Titanic, ¿no?, que sigue tocando mientras se hunde. Entonces, creo que es momento de transformación.
Pero bueno, yo te voy a decir que siempre es momento de transformación, ¿no? O sea, cuando hay cientificidio, cuando no hay cientificidio, es un poco a lo que queremos hace años, ¿no? Modificar un sistema que viene con problemas de arrastre. Viene con problemas de arrastre. En relación a la pregunta de Leonardo, sobre, bueno, un poco la pregunta clásica, ¿no? De la ciencia básica, ¿tiene sentido? Un poco eso, ¿no? O hay que pensar que toda ciencia es aplicada. Me parece que es una discusión que ya está vieja y resuelta, ya está resuelta. Es una discusión que ya estaba en los años 60 y 70. Y el propio Warshawski la aborda. Warshawski te dice claramente, vos vas detrás de los grandes problemas nacionales y vas a necesitar desde ciencia básica hasta ciencia aplicada. Esto no es una discusión real a la hora de afrontar los problemas que se te presentan. El problema en todo caso es, Warshawski decía, el problema es ciencia inútil o ciencia útil, decía él, ¿no? Ciencia inútil o ciencia útil. O ciencia útil para quién, ¿no? Entonces el tema no es si es básica, si todo tipo de investigación sirve. Sí creo que una política tiene que orientar la asignación de recursos. Yo estoy convencido de esto. Estoy convencido. Podés tener una ventanilla de recursos, de ciencia absolutamente libre, me parece que está bien. Una ciencia basal, una ciencia que sirva de... Un comentario que no, por ahí me refería un poco más a esto último de los problemas de investigación, digamos, ¿no? No tanto quizás a lo aplicado y a lo básico como dicotomía, sino dónde hay que poner los esfuerzos de investigación, que un poco lo están mencionando, sobre qué problemas. Bien. Por eso, nosotros contamos con un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. De ese plan, si esto funcionara como tiene que funcionar un sistema, como funciona en un país con un nivel de planificación fenomenal como es China, por ejemplo, donde hay una planificación, o incluso los Estados Unidos, que lanzan grandes programas en un área y alinean recursos e instituciones detrás de ese programa. Recuerden, por ejemplo, el más reciente, puedo mencionar, que es el programa de desarrollo de semiconductores. Y los tipos metieron una torta de guita ahí, ¿bien? Y ordenan los problemas de investigación detrás de eso, es decir, los grupos, las instituciones, el financiamiento. Entonces esto lo hacen todos los países centrales. Vayan a ver, esto está estudiado, lo ha estudiado incluso Pablo Kramer, que es un gran sociólogo de la ciencia argentina, ha estudiado este tema, que es cómo se definen las agendas de investigación de la Unión Europea. Y en esas agendas, cómo se vinculan internacionalmente, por ejemplo, con Argentina y con América Latina. Y van a ver cómo ellos van con absoluta claridad, cuando abren líneas de financiamiento, ponen muy claro y cada vez más preciso cuál es el problema de investigación sobre el que tienen que trabajar. Entonces te ponen a vos a trabajar en su problema. ¿Es un problema que ellos hagan eso? Sí y no. Sí y no. Para ellos no es un problema, es un acierto. Ellos identificaron claramente cuál es un cuello de botella en un área que quieren resolver, ponen guita y salen a convocar gente en todo el mundo. Es un problema para nosotros, que terminamos trabajando detrás de una agenda ajena. Es un problema para nosotros. Vos podés decir, bueno, pongo a trabajar gente ahí porque formo gente. Bueno, puede ser. Pero de formar gente para el día de mañana, llevar vos adelante una línea y un desarrollo propio. Si no, formar gente, ¿para qué? Hace unos años, recuerdo, mi hermano trabajaba en Barcelona, ¿no? Ahora está en Alemania. Se fue hace como 15 años, es investigador. Y me acuerdo que me llevó a visitar su laboratorio en la Politécnica de Cataluña. Y eran todos latinoamericanos, menos el director del laboratorio que era catalán. Todos, no había un solo español. Y el único país, yo les pregunté, hablé con los que eran todos colegas, hablé, y digo, che, ¿alguno tiene algún requisito, algún condicionamiento de volver a sus países? Y el único que tenía, en ese momento, estoy hablando hace 10 años, era un investigador boliviano, que el tipo estaba obligado a volver a su país. El resto iba allá, trabajaba, se formaba, algunos se quedaría, lo que ya conocemos todos acá. O sea, fuga de recursos o casos de situación donde el recurso vuelve, pero sigue trabajando para el laboratorio europeo. Entonces, bueno, hay toda una complejidad en relación con esta pregunta que es los problemas de investigación, ¿no? Yo diría planificación, orientación, en algunos casos libre investigación, pero el grueso yo creo que tiene que estar orientada, ¿no? Como están los países centrales. Vayan a ver. Esto lo publicamos en, si no me equivoco, en un artículo que con esto me lleva a la pregunta del primer compañero, creo que es Manuel, ¿no? Un trabajo que hicimos sobre qué podemos aprender de China en política científica tecnológica. Creo que lo publicamos ahí. Un cuadro donde muestra la composición de la inversión de ciencia y tecnología en distintos países del mundo, ¿no? Y cuando uno va a ver
esa composición eran datos de la CEPAL. Entre ciencia básica, ciencia aplicada y desarrollo experimental, ¿saben lo que encuentran? Que nuestros países, empobrecidos como estamos, destinan el grueso de su inversión a ciencia básica. Y los países, sobre todo los países emergentes como China, el grueso de su inversión en desarrollo experimental y ciencia aplicada. O sea, decís, nosotros estamos financiando un sistema de ciencia básica de un conocimiento que se está usando en otra parte del mundo. Porque no tenemos incluso nosotros el entramado productivo para estar en la frontera de lo que implica usar ciencia básica, ¿no? Salvo en algún área muy puntual como la biotecnología y hasta ahí la farmacéutica, hasta ahí, en algún área específica. Entonces, cuando uno ve esa torta, ves que los países pobres están aportando más a la ciencia básica y los países desarrollados y en desarrollo y emergentes están aportando más a aplicada y experimental, ¿no? Entonces, ahí también tenés toda una discusión que se desprende de eso en relación a problemas de investigación. ¿Qué problemas están atacando uno y qué problemas están atacando otro, ¿no? En relación a lo que decía Manuel sobre Estados Unidos y China, mirá, yo nunca diría que hay que confiarle a China. Yo lo que diría es que hay que confiar en nosotros mismos. No se trata de confiar en uno o en otro. No se trata de confiar en uno o en otro. No se trata de eso. Yo tampoco estoy pensando en que hay que romper relaciones con Estados Unidos. No, nunca dije eso ni lo diría. Para nada. Para nada. Creo que tenés que tener una relación de respeto basada en la autoestima nacional con todos los países del mundo. Desde una concepción de autodeterminación. Este es el eje. No es alinearse con uno o con otro. No es alinearse con uno o con otro. Es la política inteligente que están llevando adelante, por ejemplo, India, por ejemplo, Turquía. Estoy hablando de países que pueden tener puntos de contacto con Argentina. No, por supuesto, en muchas cosas. India son 1.300 millones de habitantes. Por supuesto, no tenés un punto de contacto ahí. Bien, hoy ya es cuarta, quinta economía mundial. Bien, pero lo cierto es que es un país emergente, es decir, está en la semiperiferia India. No es un país central, no es un país periférico, está en la semiperiferia. India adopta una posición en materia internacional basada en el interés indio. Entonces dialogan con los Estados Unidos, dialogan con China, le compran armas a Rusia, pero también le compran a Estados Unidos. Ustedes saben que la cuestión de armamento es una cuestión geopolítica clave. ¿A quién le comprás? Por los proveedores, la asistencia técnica. Los tipos no se casan con nadie, mantienen su autonomía y van desarrollando su estrategia nacional. Lo ves en el caso de Turquía, clarísimo. Lo mismo Turquía. Una pata con Rusia, una pata con Europa, y en el medio los tipos van. Se suman a la OTAN, pero no van detrás de la OTAN, apoyan a Rusia en el conflicto con Ucrania. Es el juego inteligente que hay que hacer, es la tercera posición, que es la posición nacional. Lo único que yo diría como principio ideológico en relación con la cuestión internacional es unidad regional, unidad latinoamericana. Creo que es un principio de carácter ideológico, porque tengo una certeza estratégica, diríamos, de que sin unidad latinoamericana no hay futuro posible para cada país por separado. Incluso, podríamos decir, incluso sudamericana. Ya en la incorporación de Caribe y Centroamérica le agrega una complejidad, básicamente porque México está fuertemente integrado a los Estados Unidos, económicamente hablando, ¿no? Tremendamente integrado a Estados Unidos. De hecho, cuando vos ves analistas internacionales, ya ponen el NAFTA, que es la área de libre comercio, México, Estados Unidos, Canadá, como un bloque económico, ¿no? Entonces, la integración con México, más allá de lo cultural y lo lingüístico, que es muy importante, lo diplomático, que es muy importante, tiene un límite objetivo en la vinculación económica. Y no hay proyecto de integración regional si no hay una profunda vinculación económica. Esto es así. Si la vinculación de palabras se la lleva el viento, la vinculación diplomática se la lleva el viento. Vos tenés que construir un proceso de integración regional sobre sólidas bases económicas, educativas, científico-tecnológicas. Vean el camino que siguió la Unión Europea para construirse como tal. Vean el camino que siguió. La integración económica primero. De la mano, la integración política, diplomática, la integración de los subsistemas educativos, científico-tecnológicos, la creación de una cultura europea, de una identidad cultural. Bien, y todo eso da lugar a la Unión Europea con todos los conflictos que tiene, pero está en pie. Y es primera economía del mundo como Unión Europea. Primera economía del mundo. Entonces yo diría, en materia internacional, tengo este principio estratégico que es unidad regional,
latinoamericana, pero en lo directo, digamos, sudamericana, en lo directo, y un principio táctico que tiene un basamento estratégico, ¿no? Pero que es un principio de movimiento táctico, que es la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación. Es decir, priorizar el interés nacional en el vínculo con el mundo, no hacer del vínculo con el mundo una cuestión ideológica, que es lo que está haciendo el actual presidente. El presidente se está vinculando con Estados Unidos de una posición absolutamente ideológica. Despotricó contra China, nos sacó del BRICS. No hay ningún fundamento económico para sacarte del BRICS. Es netamente ideológico, netamente ideológico. Nos alinea con Israel en un conflicto que es absolutamente complejo y contradictorio. Bien, que el mundo está aislando a Israel por su actitud en relación con los palestinos, bien, por la masacre que está cometiendo, y vos te quedás vinculado a ese escenario, te vinculás con Ucrania. Es decir, realmente es el peor escenario. Uno quisiera rescatar un aspecto de este gobierno. No es posible, ¿no? Es el peor escenario en materia también internacional, ¿no? Y por último estaba la pregunta de Leopoldo, que no escuché muy bien, Leopoldo. Entendí que la idea de que las víctimas también somos perjudicados, y sí, esa parte la escuché y te comparto. Por supuesto que sí, porque somos parte de una sociedad. Pero después no te pude escuchar muy bien en relación a tu pregunta. Por ahí la aclara Leopoldo. Si me permitís aclarar, y aprovecho para redondear la idea, me pareció que más que de víctimas hay que hablar de el perjuicio que se hace al ecosistema, porque por ejemplo, estoy pensando en el tema energético, la desactivación del CARI nos jode a todos y nos atrasa milenios, ¿no? Y así sucesivamente. Podríamos pensar en algunas otras cuestiones de el lanzamiento de los satélites que pueden contribuir a la comunicación, a la conectividad en múltiples lugares de nuestro extenso país. Entonces ahí me parece que se amplifica el término, no es una mera víctima, la consecuencia no recae en víctimas, sino por eso me gusta más el término, por eso me gusta bien, de ecosistema, ¿no? Un ecosistema dañado que difícilmente lo podamos recuperar, como pasó con tantas cosas como vos mencionaste, algunas, ¿no? El tema espacial y demás. Nada que decir, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Una pregunta que voy a tratar, hermano, no sé si era Andrés, si no me equivoco. Andrés, sí. No sé si querías hacer la pregunta. No sé si tenés alguna más que quedó sin responder. No sé si se fue Andrés, si quedó. Está ahí conectado, pero no sé si está... No, era solamente para agradecerte la respuesta, nada más que para eso. Muchas gracias. Bueno, no sé, Santiago, si tenés algo más para... No, si querés cerramos, les comento un par de cosas y ya vamos cerrando. Bueno. Silenciame en la sala, por favor, que me entra ruido. Sí. Parece que no, pero entra el sonido ambiente. Bueno, no, comentarles básicamente... Perdón, ¿la sala nuestra? ¿Nosotros? Sí, la de ustedes, sí, la de ustedes. No, básicamente comentarles algunas cuestiones en relación con lo que hemos charlado hoy, cómo continuar este diálogo, no personalmente, por supuesto, sino en relación a lecturas y a producciones que venimos realizando, colectivas y personales. Por un lado, les recomiendo la revista Ciencia, Tecnología y Política. Bien, es una revista que ya tiene unos cuantos años, donde damos estas discusiones. Es una revista académica, pero académico-política, ¿no? Y la pueden descargar de internet, y también hay números en papel para instituciones, para bibliotecas que
que se pueden solicitar y creo que en la Universidad de Mar del Plata debe haber ya en alguna biblioteca los números en papel. Así que, bueno, les recomiendo la lectura de la revista. Ahí van a encontrar cada 6 meses por lo menos una tanda de 10 artículos con algunas de estas discusiones que hemos dado y por supuesto están invitados a producir algún material para la revista, ¿no? Eso en relación con la revista. Después, invitarles también a que conozcan la red PLAX, la red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Es una red que creamos en el 2020. Hoy somos más de 150 científicos y científicas de todo el país, que investigamos en las más distintas áreas del sistema, es decir, no es gente que se dedica a la discusión de política científica y tecnológica, como sí es mi caso, sino que hay gente de cualquier campo de la biología, la medicina, la química, lo que se les ocurra, pero que les preocupa la discusión sobre ciencia y tecnología. ¿Bien? Y básicamente la red PLAX tiene por objetivo dar la batalla cultural dentro del sector. Solemos decir, y Agustín lo sabe porque cursó con nosotros, creo, que la batalla cultural es contra el cientificismo. Hoy se agrega la batalla cultural contra el cientificidio, pero bueno, siempre el eje de la red PLAX es trabajar la formación, la producción de documentos, conversatorios, charlas, ese es el eje de la red PLAX. Hicimos una biblioteca digital que tiene más de 300 títulos del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología. Sí, el eje de la red PLAX siempre está en la discusión ideológica y cultural y hacia dentro del sector. Red, ahí me pregunta cómo se escribe. Red PLAX. Hay un canal en YouTube, la página está por salir, la estamos cerrando la página, y hay un canal en YouTube en este momento que pueden acceder, donde están distintos conversatorios que hemos hecho, ya creo que como 20 conversatorios, ¿no? Sobre distintos temas. Más o menos cada mes y medio, 2 meses se hace un conversatorio. Y para sumarse es simplemente incorporarse a un grupo de mails donde se van a enterar de las acciones que surjan. Y bueno, luego hay una coordinación más chiquita de 10 miembros más o menos que sí es más activa y ahí requiere más esfuerzo, ¿no? Pero si no, sumarse a la red es solamente sumarse a un grupo de mails. Una vez que te sumás ya podés participar de las instancias de discusión y de todo lo demás que genera la red PLAX, ¿no? Y también hay una lista de difusión de la red PLAX en WhatsApp. Se pueden sumar a la lista de difusión y reciben las actividades en un grupo que solamente se envían actividades de la red, es decir, no es un grupo de spam. Luego está la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. La Mesa Federal la creamos a fines del año pasado, poquito antes que asumiera Milei. La impulsó la red PLAX con la idea de articular a las distintas agrupaciones del sector de ciencia y tecnología ante el escenario que ya veíamos venir, ¿no? De hecho, hicimos la primera reunión el 7 de diciembre y el 10 asumía Milei. O sea, ya sabíamos lo que se venía. Y bueno, la verdad que ha sido un éxito la mesa. En la primera convocatoria asistieron 15 agrupaciones de todo el país, hoy somos casi 30, de todos los colores políticos que quisieron sumarse, ¿no? Por supuesto, otros colores políticos no han querido sumarse. Si quieren venir a luchar contra el cientificidio, que vengan. Y la Mesa Federal es básicamente un espacio de lucha. ¿Sí? La diferencia de la red PLAX, que sigue con su dinámica vinculada a la discusión más ideológica y cultural sobre la ciencia, la Mesa Federal es un espacio de articulación para confrontar este momento político, ¿no? Desde ahí se han articulado acciones de resistencia, scratches a figuras del sistema, articulamos mucho con la RAICIT, articulamos mucho con diputados y senadores en algunas discusiones legislativas. En fin, la Mesa Federal viene siendo un actor bastante activo en la lucha en este momento y tiene también una lista de difusión donde se pueden sumar para estar al tanto de las acciones de la Mesa Federal. Bien. Y si, por supuesto, tienen alguna agrupación de ciencia y tecnología, también se pueden sumar. No aceptamos centros de graduados ni agrupaciones de docentes porque si no se nos va mucho de eje, ¿no? Pero sí agrupaciones de ciencia y tecnología. Fue una discusión, les comento, pero bueno, son demasiadas las agrupaciones de graduados y de docentes y no podíamos abarcar todo ese universo. Bueno, eso en cuanto a la Mesa Federal, Red PLAX, revista Ciencia, Tecnología y Política. Luego tenemos 2 chivos más y ya cierro. Tenemos el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. El foro lo creamos en el 2022. Es una articulación de grupos que trabajan cuestiones del pensamiento nacional y latinoamericano en todo el país. Somos más de 70 grupos.
Ese sí tiene página web, la pueden buscar, si ponen Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano les va a aparecer, tenemos una página web, y ahí hay gente que trabaja pensamiento sobre ciencia y tecnología y sobre otros temas. Seguramente en áreas de ustedes haya gente que trabaje distintos temas vinculados a la historia, a la economía, a la filosofía, a lo que se les ocurra. Y ahí articulamos dentro del foro, tenemos un congreso cada 2 años, el primer congreso fue el año pasado, que fue un éxito, tuvimos más o menos 1000 y pico de ponencias, o sea, muy bien. Y el próximo congreso va a ser acá en La Plata en 2025, en junio. Y tenemos los premios del Pensamiento Nacional, que ahora se van a otorgar los de este año en noviembre. Ahí me están preguntando, ahí te pongo el mail por el chat. Y ahí pueden ver los integrantes y todo lo demás. Para sumarse al foro, a diferencia de la red Plax, para sumarse al foro hay que ser un grupo que trabaje temas del pensamiento nacional o latinoamericano. Para sumarse a la red Plax te sumás como individuo, esa es la diferencia, ¿no? La red Plax es parte del foro del pensamiento nacional. Bien, coordinamos toda la parte de ciencia y tecnología. Bueno, dicho lo del foro, dicho lo de la red, dicho lo de la mesa, dicho lo de la revista, lo último que le paso, bueno, es el chivo mío. Ahí pueden, como decía al principio el compañero, pueden seguir el canal de YouTube y el Spotify, si quieren, Ideas en Jaque. Ya tiene más de 115 episodios tiene. Así que ahí van a tener muchos materiales para continuar esta discusión. Medio monológica, porque bueno, es escuchar un podcast, pero bueno, para seguir la discusión, ¿no? Y el canal de YouTube tiene muchas charlas, muchas de ellas de ciencia y tecnología. Bueno, después por supuesto lo que es producción científica lo pueden ver en ResearchGate o alguno de los portales de investigación. Bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que ya estaríamos en tiempo, ¿no? Sí, bueno, nada. Más que nada agradecer a los presentes, bueno, obviamente principalmente a Santiago, que se tomó el tiempo y organizó, digamos, una ruta a seguir. Me parece que nos permite pensar de cómo se está planteando, cómo hay que pensar en la cuestión científica en Argentina y también ampliado a Latinoamérica, que me parece eso es importante. Para mí hay una cuestión que no hay que dejar de pasar por alto, es que el ataque que se tiene, que yo creo que el gobierno, si bien se ataca todo el sistema científico en general, pero en particular contra la humanidad, en particular contra la filosofía, contra esta carrera de las ciencias blandas y demás, tampoco creo que sea, digamos, azaroso, sino que responde justamente a que no se quiere que se piense el sistema científico. Creo que hoy más que nunca hay que pensar filosóficamente, sociológicamente, políticamente, qué ciencia queremos, cómo la transformamos, y por eso es que se ataca a estas áreas de conocimiento, que no es casual. Así que, nada, justamente desde el graduado, desde el Espacio Político Integral, que somos una agrupación graduada de Sapiens Naturales de acá de Mar del Plata, la idea nuestra es seguir pensando estas cuestiones. Nos sirve mucho las referencias que nos da para lecturas y demás para avanzar. Y bueno, agradecer a todos los presentes que se quedaron la mayoría hasta el final. No sé si alguien más quiere sumar alguna palabra. Un aplauso. Adiós, muchas gracias. Después te mando Chao. Dale, gracias. gracias. Adiós. Muchas gracias.